Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, 34. Padre bueno, Padre mío, Padre Rey, Señor, en el nombre de Jesús, yo pido hoy una unción especial para esta palabra que tú me has dado. Le cuento al pueblo hablando con usted, esta palabra usted me ha pedido que la dé y yo tengo que obedecer. Yo le doy gracias a usted, mi Señor, y me escondo y me escudo detrás de su santa presencia en el nombre de Jesús. Amén. Este tema, mis amados, yo lo vengo, usted sabe que los predicadores somos como los que preparamos pan, ¿verdad? Siempre estamos cocinando algo de parte de Dios cuando Dios nos da un tema. Y este tema lo vengo preparando hace unas 4 o 5 semanas que ya Dios me venía hablando sobre esto. Pero es un tema un poquito difícil. Y a medida que predicamos, usted va a darse cuenta por qué. Es un tema bastante complicado, es un tema que en la iglesia de Jesús a nivel mundial trae mucha controversia, mucha controversia. Hay unos que están de acuerdo, otros que están en contra. Y aquí mismo en la congregación puede que haya gente que esté de acuerdo y gente que esté en contra. Yo le decía a mi Señor, traer estos temas, Padre amado, es difícil, porque mejor, a mí me encanta, ¿verdad?, la luna roja y la escatología y ahí le metemos a eso. Pero hay veces que el Señor me amonesta y lo que Él me ha dicho es que mi trabajo como ministro es preparar la novia de Jesús. Amén. Usted ha visto que hemos predicado temas como la novia desnuda, las bodas judías, hace unas semanas atrás que predicamos arrugas y manchas. Todo tiene que ver con la novia de Jesús, la iglesia que se va a ir, dice la Escritura, en el rapto, que es lo que estamos esperando, nuestra fe, los cristianos. Mi trabajo como ministro es preparar a la iglesia, prepararla a usted, amado, prepararla a usted a que viva conforme a la Escritura, porque tal vez de pronto usted no tiene el tiempo o las herramientas para investigar, para estudiar. Y la Biblia nos dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces muchas veces la ignorancia a ese conocimiento de Dios, a ese conocimiento de ciertas partes de la Escritura, hace que cometamos cosas por ignorancia y no porque nuestro corazón es malo, simplemente por ignorancia, ¿verdad? Entonces, este tema yo le voy a pedir que usted me siga con cuidado. Preséntele cada cosa que le vaya pasando por la mente a usted mientras predico, preséntesela al Señor. Y le voy a pedir sobre todas las cosas que permitamos que el Espíritu Santo nos hable. Amén. ¿Cuánto estamos de acuerdo que el Espíritu Santo nos hable? Tal vez usted este tema, usted diga, pastor, a mí este tema no me toca, o sea, vine de por gusto, ¿verdad? Pero yo le ruego, llévese el tema, si a usted no le toca, lléveselo. O sea, apréndaselo, agárrele algo. Y usted va a ver que tenemos con quién compartir este tema. Podemos enseñarle a alguien. Amén. Amén. Bendito el Señor. Antes que se me olvide, porque yo soy medio, dice mi esposa, cabecita de pollo. Quería reconocer y darle gracias a Johanita por el trabajo que está haciendo con los niños. Amén. Le pido mucho que ore por ella, por su hogar, porque ella a su vez, mientras yo predico acá, ella les está predicando allá a los niños. Y ella tiene que preparar su tema, así como el pastor prepara su tema, ¿verdad? Entonces ella está haciendo una labor muy importante con los niños. Y yo le pido, llévela a ella a su hogar en oración. Porque al enemigo no le gusta nada que se está haciendo con gusto para el Señor. Él lo va a tratar de frenar. Amén. También, antes que se me olvide, cambiamos todo el sistema de audio. Si usted se da cuenta, ahora tenemos otros speakers. Hay uno aquí al frente, otro atrás. Aunque lo estoy diciendo en vivo, ¿verdad? Ustedes me perdonarán los que nos ven por la internet. Pero se me olvidó dar los anuncios. La semana pasada tuvimos problemitas con el audio. Se compraron cables nuevos, se hizo una inversión para la iglesia, ¿verdad? Los que son de aquí. Se cambió todo. Usted no lo ve, pero por encima del CD está todo cambiado. Y le damos gloria a Dios que el audio creo que suena mucho mejor que el domingo pasado. ¿Amén? Gracias le damos por eso al Señor. Y también hace unas 2 o 3 semanas, tal vez 2 semanas, yo le comenté a mi esposa, pero se lo quiero contar a usted. Oí la voz clara de Dios que me dijo, ordena mi casa. Ordena mi casa. Y pues a uno como pastor lo sacude porque eso significa que hay desorden, ¿verdad? Se ordena mi casa. Entonces primerito me analizo yo, analizo mi hogar, analizo mi vida. Pero también cuando él me dice mi casa se refiere a esta su casa. Entonces esta semana me pasé aquí trabajando, arreglando. Tal vez usted no ve muchas cosas, pero se arregló un montón de cosas que ahí van quedando pendientes, ¿verdad? ¿A usted no le ha pasado que en su vida van quedando cositas pequeñas que uno dice ya en algún momento lo hago, ¿verdad? Y uno se va descuidando. Entonces el Señor me ha pedido, y se lo digo con todo mi corazón delante de Dios, que tengamos reverencia por su casa, hermanos.
Y le ruego, usted ayúdeme a controlar todo esto. Tengamos reverencia en el altar, que los niños no suban, que no estén tocando los instrumentos, bien reverente al Señor. A mí, si fuera por mí, mire, yo soy bien, que no me importa. Pero ya cuando el Señor me amonesta y me dice que lo mío se guarde con celo, con reverencia, yo le ruego a usted como iglesia, ayúdenme, hagamos esto juntos y guardémonos de no ofender al Señor en nada, ¿verdad? Que si cuidemos el templo. Cuando usted entre por esas puertas, mire, con reverencia, que aquí está el Señor. A lo mejor yo, como le digo a veces, a lo mejor yo mañana me voy y ponen a otro de pastor. Entonces usted no lo haga por los pastores, sino que aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Y eso además es lo que tenemos que cuidar con mucho celo. Amén. Perdóneme ahí que no di los anuncios antes, ¿verdad? Perdone esta brutal interrupción, como dice mi pastor. Vamos a meternos de nuevo al tema. Le quiero hablar en esta mañana de los últimos enemigos del arrebatamiento. Los últimos enemigos del arrebatamiento. Y dice la Escritura en Lucas 21:34. Tengan pues, está hablando nuestro Señor Jesús, dice, tengan pues cuidado de sí mismos para que sus corazones jamás se endurezcan por la disipación, la embriaguez y las preocupaciones del mundo. De modo que aquel día venga repentinamente sobre ustedes. Esta es la versión que le puse ahí, la versión peshita, la versión en arameo. Entonces, en Lucas 21, si usted se acuerda, la semana pasada tocamos Lucas 21, en algún momento donde decía, habrá señales en los cielos, habrá señales en los astros. Y de eso hablamos la semana pasada. Entonces yo le voy como siguiendo por ahí mismo. Lucas 21, el Señor dice, tengan cuidado, lo está hablando a usted y a mí. Dice, tengan cuidado que no se vayan a llenar de estos enemigos del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque dice que ese día vendrá repentinamente. Y ya usted me va a ir, vamos a irnos poco a poco. Y hablamos de ese día que va a venir repentinamente. Estamos hablando del rapto de la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, dice, aquellos que estemos andando bien con el Señor, seremos arrebatados. ¡Pum! Y los que han muerto bien con el Señor, resucitarán. Y juntos, dice, los que estemos vivos y los que estemos muertos, seremos arrebatados juntamente con Él. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, ese día va a venir repentinamente, no sabemos el día ni la hora, no sabemos cuándo puede ser, pero nos muestra que hay tres enemigos que van a tratar de que usted no esté preparado para ese día. Amada iglesia, ¿cuántos quieren irse en ese día? Amén. Pero de corazón, que si usted oye la voz de Dios que dice, subid a mí, que usted de momento, no importa dónde esté, el Señor se lo lleva. Si usted murió bien con Dios, resucita y se lo lleva. Es la primera resurrección. Esa es resurrección de vida eterna. Esa es lo que se llama el rapto de la iglesia. Amados, yo quiero estar ahí. Pero este versículo me indica que hay tres enemigos que van a hacer lo posible para que usted no esté listo para ese día. Y ahí nos menciona, dice, la disipación, la embriaguez y la mundanalidad, o las preocupaciones del mundo. Entonces se lo voy a ir desarrollando poco a poco. Ahora, mi intención el día de hoy no es criticar a nadie. Yo no soy quien para juzgarlo a usted en cuanto a vida eterna. Solo Dios lo puede hacer, ¿verdad que sí? Yo no sé, alguien está viviendo como sea. Yo nunca puedo decir, esa persona se va a ir al infierno, porque yo no soy juez. El único que tiene esa potestad es Dios. Porque, amado, puede ser un borrachito bien borracho y el rato de su muerte se arrepiente y acepta a Cristo. ¿A dónde usted cree que él va? Él se va al cielo si se arrepiente. Lo vemos en los ladrones de la cruz, ¿verdad? Aquel estaba muriéndose y se arrepintió y el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no podemos juzgar a la gente por lo que usted ve. Solo Dios lo puede hacer. Pero lo que yo sí puedo hacer como ministro encargado de preparar a la iglesia, yo sí le puedo dar conocimiento. No se lo puedo imponer. Yo no puedo decirle, usted tiene que vivir así de ahora en adelante. No puede. Porque hoy en día el ministerio pastoral no es por imposición, ¿verdad que no? Sino por revelación. Yo le doy el conocimiento, usted lo agarra y ahora usted con Dios, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Yo le doy el conocimiento y usted se lo lleva a casita y usted tiene que pesarlo delante del Señor y decir, ¿qué voy a hacer con esto? Lo que sí, lo que Dios me ha mostrado, y le digo que son semanas preparando este tema, que estos enemigos van a hacer lo posible para que usted no se vaya cuando el Señor lo llame, que usted no esté listo, que usted como novia no esté bien vestido. Entonces, habiéndole puesto esa base, vamos a entrar de lleno al tema.
Primera de Tesalonicenses, ahí nos habla del arrebatamiento. Según la versión Peshita, dice: en ese tiempo nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con nuestro Señor. Entonces, esto es lo que yo le hablo, el arrebatamiento de la iglesia. Qué lindo, gloria a Dios que hay esa promesa para los que amamos a Cristo Jesús. No sé si a usted le alegra que haya esa promesa de que esto aquí abajo es temporal y lo nuestro es eterno y está pronto por llegar. Amén. Entonces, mire lo que dice la Biblia. La versión Peshita, es la versión en arameo, dice, 2 de Timoteo 3, 6 y 7, porque estos son los que se escurren sigilosamente de casa en casa y cautivan a mujeres hundidas en pecados y arrastradas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué le puse ese versículo ahí? ¿Qué tiene que ver con el tema, pastor? Ahí habla, en 2 de Timoteo, está hablando de que en los finales días se levantarán falsos maestros, falsos profetas, se levantarán falsos pastores, y tanto en lo natural como en lo espiritual, porque detrás de cada falso pastor hay un espíritu de las tinieblas, ¿verdad que sí? La Biblia dice, escucharán doctrinas de demonios, y dice que estos falsos pastores y maestros van a empezar a enseñar cosas que, aunque parecen de Dios, no son de Dios, y con un solo propósito: arrastrar a las almas hacia donde ellos quieren. Entonces, fíjese lo que dice ahí. ¿Y por qué le puse eso? Porque yo no quiero, iglesia, que nosotros, usted y yo, no seamos como lo que dice aquí, 2 de Timoteo 3:7. Dice que siempre están aprendiendo, pero nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. O sea, siempre viene al culto, si compra CDs, ve la internet, escucha la radio, siempre está aprendiendo. Y qué bueno. Pero dice que siempre está aprendiendo, pero nunca lo llega a aplicar, nunca lo pone en uso. Entonces, que usted y yo, amados, no seamos así, que aprendamos, pero mire, lo poquito que usted aprenda, si lo pone en uso, usted es un hombre o una mujer de éxito, para Dios. Para Dios, el que toma su palabra y la pone en uso, hombre y mujer de éxito. El éxito lo comparan allá afuera de una manera, el Señor lo mira de otra, ¿verdad? El Señor dice, si hay algún inteligente, busque a Dios. El principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Entonces, para Dios es diferente el éxito. Y el mismo versículo se la puse en la versión hebrea Kadosh. Fíjese lo que dice. Porque algunos de ellos, falsos maestros, pastores, apóstoles, todo eso, por medio de afecto hacen sus entradas en los hogares a través de las enseñanzas. Y dice, mire, toman control de mujeres con voluntad débil, llenas de pecados y arrastradas por diversos deleites. Siempre están aprendiendo quiénes son las mujeres, y dice, pero nunca llegan al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, eso es lo que yo quiero evitar, amados, que no recibamos solo el conocimiento y que después no aprendamos. Que usted nunca le va a poder decir al Señor, esos temas a mí nadie me lo enseñó. Bendito sea el Señor, que usted está en un lugar donde nos gusta meternos en la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces ahora sí prendimos el carro, en el nombre de Jesús vamos a arrancar. Lucas 21:25, lo que hablamos la semana pasada. Habrá señales en el sol, habrá señales en la luna y en las estrellas. La semana pasada hablamos de eso, el eclipse de sol, la tercera luna roja, los cielos. Esto Jesucristo lo dijo, antes de que Él venga, habrán señales en los cielos, la tierra, y dice las naciones con extrema desesperación. El 27 dice, entonces vendrá el Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Fíjese que dice, vendrá en las nubes. ¿Dónde vienen las nubes? Tesalonicenses 4:17, que lo vimos hace un ratito. Y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Por eso es que yo, ¿por qué le pongo eso? Porque estoy en Lucas 21. Lucas 21 dice, señales en los cielos. Dice, entonces vendrá el Hijo en las nubes. ¿Y cuándo es que vienen las nubes? Cuando Él se lleva a la iglesia. Sabemos que hay dos venidas de Cristo, ¿verdad? Hay una donde Él no pisa la tierra, se queda en las nubes y la iglesia se encuentra con Él allá. La segunda venida, Él desciende como juez y toca la tierra, pero ahí sí viene a poner juicio sobre las naciones, ¿verdad? Ahí viene la gran tribulación y viene el milenio y todas esas cosas. Entonces aquí Lucas 21 está hablando del arrebatamiento. Sí me captó hasta ahí, ¿verdad? Amén. Entonces ahora arranco con el versículo que empezamos. Yo le puse todo eso en secuencia para que usted vea que estoy trabajando en Lucas 21. Lucas 21:34 dice, tengan pues cuidado, y ahí están los tres enemigos, la disipación, la embriaguez y las preocupaciones del mundo.
la versión Peshitta. Ahora, yo le quiero enseñar ese mismo versículo, Lucas 21:34, en varias versiones, para que veamos qué nos dice. Fíjense lo que dice la versión Martín Nieto. Es una de las versiones de las más antiguas que se han encontrado. Fíjense cómo dice el mismo versículo. Cuidad de que vuestros corazones no se emboten por el vicio, la borrachera y las preocupaciones de la vida, y caiga de improviso sobre vosotros ese día, dice la versión Martín Nieto. La versión Jerusalén del 2001, que es una de las versiones más fieles al original, dice así: cuidad que no se emboten vuestros corazones, fíjense cómo dice esta versión, por el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros. Entonces fíjense cómo van cambiando dependiendo de la versión. La primera dice por el vicio, la segunda dice por el libertinaje, y ahí aparecen los tres enemigos. La disipación son vicios que causan libertinaje, la embriaguez son las borracheras, y la mundanalidad, que son las preocupaciones pero de la vida moderna. De la mundanalidad ya hemos hablado, ya hemos tocado bastante. Ahora, acuérdese, le vuelvo a hacer recuerdo, este tema el Señor me ha pedido desde hace semanas atrás que lo enseñe. No por usted nada más, por aquellos que nos ven a través del internet, por aquellos que tal vez verán el video algún día, tal vez pongamos este video por la radio también en el programa, por aquellos que escucharán en la radio. O sea, por todo lo que Dios va a hacer y hace con este ministerio, yo tengo que obedecer. Amén. Entonces, yo le quiero hablar de los dos primeros enemigos, que dice la disipación que causa libertinaje y la embriaguez o las borracheras. La palabra disipación viene en el original, es una palabra griega, según el diccionario Strong, la 2897, es la palabra kraipal. De ahí en el español se usa la palabra crápula. Y crápula significa, miren lo que dice, disipación era el primero de los enemigos, ¿verdad? Crápula significa dolor de cabeza, como convulsión, dolor de borrachera. Y dice, por implicación, corrupción, significa también atracar, náusea, mal del estómago, significa también libertinaje o vicios. Qué palabra tan rara, crápula, ¿verdad? Cuando yo era chiquito, tendría 9 o 10 años, y mi hermanita la mayor se enojaba conmigo, me decía crápula. Y yo no tenía la menor idea qué significa, pues no me dolía. Pero preparando este tema me di cuenta y dije, esta bandida me estaba insultando bien feo. Porque recién ahorita aprendí lo que es crápula. Yo dije, adiós, me ha estado insultando bien feo. Pero fíjese, el primer enemigo es la disipación, pero tiene que ver con la borrachera. Dice dolores de cabeza, pero también significa vicios. El segundo enemigo es, dice el Señor, las borracheras. Según el diccionario Strong, el 3178, es la palabra metzé, o también en griego mete. De ahí viene la palabra metadona, de esa palabra griega. Y significa un intoxicante. Intoxicación, una bebida fuerte o un vino. Es la palabra borrachera o embriaguez. ¿Amén? Otra palabra para vicios, fíjese, esto me pareció bien interesante. Cuando uno va a Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21, fíjese cómo dice: el resto de la humanidad. Este versículo 20 está hablando, amados, ya cuando pasa la gran tribulación, caen los juicios de Dios, están cayendo las copas de la ira de Dios. Salen, usted se acuerda cuando dice que el ángel abre el abismo y del abismo suben unas criaturas horribles y todo eso. Y después de todo eso, viene el versículo 20, dice: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por las plagas, no se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar. Fíjese, esto es el resto de la humanidad. Están viendo las plagas de Dios, están viendo las trompetas de Dios, y no se arrepienten. Y dice, y no dejaron de adorar demonios, ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver ni oír. Y el 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Pero esta palabra que el Señor me llevó a estudiar, hechicerías, esa palabra hechicerías en el griego es la palabra farmaquía. En el griego, en el diccionario Strong, es la 5331. Siempre yo le pongo, si usted quiere averiguarlo en su casita, usted puede ver el diccionario Strong y ahí lo verifica. La palabra farmaquía, de ahí viene la palabra farmacia, de ahí vienen los fármacos, ¿verdad? De ahí viene la industria de los fármacos. Y esa palabra farmaquía significa medicación, pero el significado propio en griego es hechicería. Entonces, fíjese, ahora le voy conectando este asunto. El primer enemigo, dice, es
kraipale, que significa vicios. Y la palabra hechicería es la palabra farmaquía. ¿Cuáles hoy en día, mis amados, los vicios que la gente tiene? Casi siempre son vicios que tienen que ver con fármacos, ¿verdad que sí? Con drogas, pues, para que hablemos así claro. Las drogas están controlando a la humanidad hoy en día. Las drogas, unas que son ilegales y otras que son legales. Pero hay algunas drogas legales que también están haciendo mucho daño a la humanidad. Mucho daño. Entonces, esa palabra hechicería, farmaquía, va conectada con esa palabra kraipale, que significa vicios. Y fíjese que en medio de todo esto aparece la palabra borrachera, tanto en disipación como en la palabra mete. Yo le hago esta pregunta, amada iglesia. ¿Usted cree que el licor es una droga? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿El licor es una droga? ¿Verdad que sí? Toda medicina tiene licor, alcohol, digamos, pongámoslo así, alcohol. Si usted se toma un Tylenol, el Tylenol tiene, aunque sea su poquitito, pero tiene alcohol, ¿verdad? Entonces, el alcohol en sí, en cantidades, pero así, mínimas, ayuda a ciertos asuntos de la salud, pero en cantidades mínimas. Vienen ciertas medicinas que usted se la toma, y ahí viene farmaquía. Pero ¿qué pasa? Que ese alcohol, hay mucha gente que aún a esas cositas pequeñitas se adicta y toman medicina porque aparte de la droga, viene droga mezclada con alcohol. Y ahorita se lo voy a poner en orden para que usted me vaya entendiendo. Entonces, yo quería preguntarle eso, el alcohol es una droga, pero en la sociedad en la que vivimos, en cualquier país del mundo, es una droga aceptable, no es ilegal. Es una droga social, ¿verdad que sí? Es una droga de consumo libre. Usted la puede comprar en la tienda de la esquina, nadie le dice nada. Pero sigue siendo una droga. Y el Señor me metió a que estudie esto con profundidad. No le voy a poder dar todo lo que estudié porque nos diríamos 3 horas aquí. Pero yo quería tener la seguridad en mí de lo que estoy enseñándole a la iglesia. Entonces, he pasado semanas estudiando esto y es lo que le quiero compartir. Hay una entidad de las tinieblas que se llama Baco. Usted sabe cómo yo le he enseñado, una entidad significa como la policía, ¿verdad? Es una entidad que tiene muchos agentes. Es una sola entidad, la policía, pero tiene muchos oficiales. En el reino de las tinieblas hay una entidad que se llama Baco. Y esta entidad Baco viene desde los tiempos de Dionisio, toda la época de los griegos. Y dice, mire, Dionisio era el nombre del dios romano del vino. Este es el dios del alcohol, el dios del vino, el dios Baco. En griego, ahí se lo pusimos en griego, y dice, significa Bacos, que hace inducción al frenesí, que inducía. De ahí viene la vaquilla. En nuestros países, en mi país, usamos una palabra que dice, este man se cree muy bacán. Muy bacano este tipo. No sé si en los países de ustedes usan esos términos. Ay, que muy bacano este brother. De ahí viene bacano, de este dios Baco. Y fíjense, cuando yo aprendí eso dije, ay mamá, ya yo como que no le voy a decir a nadie más muy bacano, ¿verdad? Porque uno, amados, la ignorancia es la que nos hace actuar y decir cosas porque no hay conocimiento. Mire, las fiestas romanas dedicadas al dios romano Baco eran de orgías con mucho tumulto, desorden, mucho vino, incluían humanos y seres demoníacos como sátiros. Eso lo hemos estudiado, ¿verdad? Ustedes los que estaban conmigo saben que todo esto existe en el mundo de las tinieblas, aunque no es abierto como era en los tiempos de los romanos. Hoy en día lo hacen bajo tierra, todo es oculto, pero esos seres espirituales se siguen manifestando. Entonces la iglesia es lo que impide que esos seres anden corriendo por ahí en las calles, la iglesia de Cristo Jesús. Pero créanme que donde no hay adoración a Dios, se mueven esos espíritus. Y dice, de aquí sale la palabra bacanal, de donde se desprende la palabra carnaval. La palabra carnaval significa carne para Baal en el original. El carnaval originalmente eran fiestas dedicadas a Baal, donde se sacrificaban niños en los pies del dios Baal, hirviendo. Ahí ponían a la criaturita, y la criaturita viva, bebés de 1 año, 2 años, se quemaban en los brazos de Baal. Y la gente ahí danzando y cantando, y eso le llamaban el carnaval, carne para Baal. Y cuando uno empieza a aprender, amados, ¿verdad que uno como que dice, espérate, yo no sabía eso?
Y no es que de pronto usted dirá, pastor, siempre que vengo, como que para usted todo es malo. Y no es eso, amados, sino que a mí me gusta escudriñar la palabra y enseñarle para que usted y yo seamos una iglesia bíblica. ¿Verdad que sí? No una iglesia tradicional que se lleva de tradiciones, costumbres y ritos, ya sea judaica o cualquier otra religión. No una iglesia de que yo vivo como yo creo. No, no, no. Para eso Él dejó su libro. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, no es que a mí todo me esté malo, sino que la sociedad en la que vivimos ha torcido todo y casi todo es malo. Y son muy pocos los que realmente viven conforme a la palabra de Dios, aún en las iglesias. Entonces, mire, sí me captó esta del dios Baco, ¿verdad? Ese es el dios del alcohol. Detrás de cada bebida alcohólica hay un demonio. Y yo sé que suena feo, perdóneme, yo sé, por eso digo, yo no vengo a condenarlo, yo no le voy a decir a usted lo que tenga que hacer, yo le quiero es enseñar. Conforme a las tinieblas, al ocultismo, ellos enseñan que detrás de cada bebida alcohólica hay un demonio. Detrás de cada bebida alcohólica hay un demonio. Entonces, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, y ellos dicen que todo es la entidad Baal la que controla a todos esos demonios, es la entidad que causa el alcoholismo. Cuando la persona consume mucho alcohol, es poseída por este espíritu de Baco. Por eso es que hay gente que no puede salir del alcoholismo, lo meten a una casa, lo meten a un centro, lo meten acá, lo meten allá, y vuelve y sale y sigue alcohólico. Y se pasa la vida en Alcohólicos Anónimos cuidándose de no tomarse ni un trago porque vuelve y cae. ¿Por qué? Porque no es con programas humanos que se sana esto. Tiene que haber liberación, tiene que expulsarse ese espíritu Baco de adentro. Está metido ahí, hay posesión espiritual. Entonces este Baco es el que causa el alcoholismo. La entidad Baco, según los griegos, representa el licor. Pero esa misma entidad Baco está, mire, el dios de la cerveza. En el África, es la diosa Mahabawana Waresa, es de la tribu de los Zulu. Ellos adoran a esta diosa y le dicen la diosa de la cerveza, pero es la misma entidad Baco con otro nombre. Usted sabe que la misma entidad se conocía con diferentes nombres dependiendo del imperio en el que estaban, ¿verdad? Los griegos, los romanos, los asirios, los sumerios, todo eso. Hay otro dios en África que es la diosa Yazigi, y es la diosa de las fiestas con licor. La diosa de las fiestas con licor. Es el mismo dios Baco con otro nombre. Es los mismos espíritus recibiendo adoración. Entonces esta es la diosa con licor. Y hay un dios del tiempo de los aztecas que se llamaba Tezca Sonte Something, algo así. Es el dios de la borrachera. Literalmente los aztecas adoraban a un dios de la borrachera y le hacían sacrificios humanos y toda esa cuestión porque decían que eso es la alegría del corazón. Y hay muchos más. Yo estuve estudiando un montón, pero si los pongo ahí nos vamos el día yo enseñándole fotos. Es la misma entidad en el mundo entero, en diferentes culturas. Tiene nombre y lo adoran. Tal vez no lo adoran hoy en día con ese nombre, pero cuando usted busca los libros históricos, ahí se ve cómo cada civilización tenía en los tiempos antiguos un dios que tenía que ver directamente con el alcohol. Ahora bien, segunda de Crónicas 31:5. Fíjense lo que dice. Cuando se divulgó esta disposición, los israelitas trajeron la abundancia, las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel. Espérese, pastor, pero primero me está enseñando que el alcohol es malo. Pero aquí dice que el vino tiene que ver con la abundancia. Este versículo de segunda de Crónicas habla de la abundancia de Dios. Fíjense lo que dice ahí. Dice que el pueblo trajo la abundancia de las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel. Entonces ahí está incluido el vino como algo bueno, ¿verdad? Fíjense lo que dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los frutos de tus cosechas. Y el 10 dice, así se llenará a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Entonces espérese, pastor, ¿el vino es bueno o es malo? Porque aquí Jehová está diciendo que si tú me honras con tus riquezas, yo voy a llenar tus depósitos de vino. Y al que le gusta el chupe dice, pues está bueno ese versículo, dice, ¿verdad? Entonces, pastor, ¿el vino es malo o es bueno? Porque aquí está diciendo que el Señor va a llenar tus depósitos de vino. Entonces,
Le pongo otro, fíjense. Joel 2:19 dice, voy a enviaros, dice el Señor hablando, dice, voy a enviaros trigo, vino, aceite, hasta que quedéis satisfechos. Y no volveré a permitir que los paganos se burlen de ti. Ahí me faltó el ti. Entonces aquí Dios hablando dice que Él va a enviar trigo, vino y aceite. De nuevo los chupistas dicen que bueno ese versículo también, ¿verdad? Están apuntando esos versículos. Pero entonces, ¿qué dice ahí? Que el Señor es el que va a darle a su pueblo vino. Y esto, amada iglesia, ¿por qué nos enseña esto, pastor? Porque esto es lo que causa confusión en la iglesia de Cristo Jesús. La gente lee estos versículos y dice, aquí dice que el Señor nos va a dar vino, que Él va a llenar nuestros lagares de vino. Eso quiere decir que el vino es bueno y es bendición de Dios, dice la gente. Que si mi lagar está lleno de vino, hablando hoy en día, que si mi alacena en la cocina tiene su buen vino, quiere decir que ando bendecido por Dios. Eso dice la gente al leer esto. Y créame que yo también así lo tomaría. Porque Dios, qué bonito, ahí dice que el vino es bueno, ¿verdad? Y mire, vamos a ver otra más. Dice Génesis 27:28. Que Dios, fíjese qué bendición que está dando ahí la palabra. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra. Que Dios te dé mucho trigo y mucho vino. Entonces el que lee esto dice, ya vio, pastor, ahí está de plano. El vino es bendición. El vino es algo bueno. Y uno más le puse, le podría poner muchos, pero este es el último. Dice, os amará Dios y os bendecirá, os hará crecer en número. Bendecirá vuestros hijos, vuestras hijas, vuestro trigo y bendecirá también vuestro vino. Entonces el que lee este versículo saca su botellita de vino y dice la palabra que Él va a bendecir mi vino. Así que Padre, en el nombre de Jesús. Y bendice ahí su botellita de vino. Pero ¿qué pasa, amados? Que cuando la persona como usted y como yo leemos la Biblia en español, la palabra vino aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, aparece como vino, 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 vino. En español no hay diferencia. Pero cuando uno va a estudiar el original, cómo fue escrita la Biblia, en hebreo el Antiguo y en griego el Nuevo, la palabra vino aparece de diferentes formas. No es lo mismo. Y aquí es donde quiero que aquí viene ya lo duro del mensaje. Aquí agarre ya, como dice, la comida sólida. Cuando en todos estos versículos que usa la palabra vino como bendición, es la palabra en hebreo tirosh. En el diccionario Strong es la 8492. Y fíjese lo que significa tirosh. Dice, mosto o jugo fresco de uva, como acabado de exprimir. Rara vez un vino fermentado. Vino no fermentado. Ahora en la Biblia hay veces que aparece tirosh como vino de juicio también. Pero la diferencia es que siempre que aparece como vino de juicio, aparece con otras palabras. Ya le voy a enseñar, pero yo quiero que se le quede esto, para que usted me siga el estudio de hoy. La palabra de vino de bendición, el vino del que habla que Jehová te va a dar, es la palabra tirosh. ¿Y qué significa tirosh? Dice, jugo fresco de uva recién acabado de exprimir. Muy diferente. Muy diferente. Entonces, por eso es que hay que estudiar la Escritura, tener el conocimiento para saber entonces cómo vivimos para el Señor. Ahora mire, cuando vemos en la Escritura otra palabra en nuestra Biblia hispana, usted la lee, dice vino. Fíjese cómo dice. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Entonces este vino ya no es de bendición, ¿verdad? Este vino empobrece. Proverbios 23:20 dice, no seas uno de esos que se engullen con el vino, ni de esos que compran carne para las fiestas, según la Biblia Kadosh. Y no está hablando de comerse su asadito. Aquí cuando habla de carne para las fiestas, eran ese tipo de fiestas carnaval, carne para Baal. Entonces dice, no te juntes con los que se engullen. Engullen, pues en mi país se usa mucho cuando la gallina dice que se lo traga todo, ¿verdad? Y se le llena el buchi. Entonces dice, los que se engullen con el vino, los que pasan siempre hartos de vino, no te juntes con ellos. ¿Por qué? Entonces este vino también es un vino que no le agrada al Señor. Proverbios 21, fíjense lo que dice, amada iglesia. El vino es burlador y el licor fuerte lleno de violencia, y cualquier necio es enredado con ellos. Entonces este vino no es de bendición, porque dice que solo los necios se enredan con este vino. Y fíjese que dice vino y licor fuerte. Y dice la versión Kadosh hebrea, el vino es burlador. ¿Qué entiende usted, amado, por burlador?
Uno que se burla de usted. ¿Cómo usted identificaría a una persona que se burla de usted? Como que le hacen cháchara, ¿verdad? Como que lo están toreando y como que le hablan bonito, pero al mismo tiempo se le están gozando por la espalda. Así es el vino, que aparentemente es su amigo, pero es burlador. Se te está burlando por atrás. Y cuando se consume mucho vino, abre la puerta al espíritu de Baco. Yo se lo digo por experiencia. Los que han oído mi testimonio saben que yo, si a alguien le gustaba la cuchara, era a mí, ¿verdad? Yo tomaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si podía, me inventaba otro día para tomar también. A mí me gustaba tomar de diario. No me enorgullezco de eso, y la gloria sea para Dios que me sacó de eso, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero yo era alcohólico. ¿Y cómo empecé? Cuando yo era chamaco no tomaba, buen estudiante, deportista, presidente del colegio allá, y bien, mi mamá y mi papacito, benditos sean, decían, qué lindo, mijo. Y mis tías decían a los hijos, ojalá fueran como el Romancito. Porque yo, miren, no tomaba, no fumaba, solo hacía deportes, estudioso, primero de la clase. Oiga, yo me cuidaba, y cuando vine a este país, entré al karate, practicaba artes marciales y me cuidaba la salud. Pero todo empezó que por un despecho de corazón, me tomé la primera cerveza. En menos de un mes ya yo me acababa los paquetes cada semana, cada weekend. Cuando vine a ver, ya empecé a terminarme un paquete de cerveza diario. Y cuando vine a ver, ya estaba alcoholizado. ¿Por qué? Porque abrí la puerta con una cerveza. Tal vez usted dirá, pastor, yo me tomo unas cuantas, ni siento, pues. Pero mi papacito, que Dios lo bendiga, él dice que tampoco nunca ha tomado. Y por darle gusto a la familia de mi mamá, empezó a aceptar sus tragos de vez en cuando, un trago, de vez en cuando. Cuando vino a ver, alcohólico. Entonces, amados, el exceso de licor abre las puertas al Dios Baco. Tal vez a usted no le importe, pero piense en sus hijos, piense en sus nietos. Es bueno mejor enseñarles esto, que entiendan el mundo espiritual, que no jueguen con eso, porque el alcohol es una droga que amarra el alma, como cualquier otra droga. Entonces, miren, el vino es burlador. Esa palabra vino, en español usted no lee vino, pero en el original hebreo es la palabra yayin. Entonces es diferente de la otra. Yayin significa, es una palabra general para vino. A veces se usa como vino bueno y vino malo. La palabra yayin es como decir una palabra general en el hebreo para vino. Casi siempre que se usa en el Antiguo Testamento es vino fermentado. Entonces el vino fermentado ya es vino con un porcentaje alto de alcohol. Ya ese es vino fermentado. Significa intoxicación, también dice banquete, bebedor, embriaguez, libación. Pero la diferencia es que cuando aparece en estos versículos, y hay muchos más, cuando es vino de juicio, aparece siempre con la palabra shekar. Y la palabra shekar es lo que dice aquí, este versículo, mire, licor fuerte. Y fíjense cómo que dice la palabra shekar en hebreo, ¿qué significa? Dice, intoxicante, licor intensamente alcohólico. Significa bebido, bebedor, embriaguez, cerveza y sidra. Por si acaso usted no sabía, la palabra cerveza está en la Biblia. La palabra cerveza está en la Biblia. Mire, la versión La Reina Valera de 1909, que mientras más antigua es la versión, son mejores, porque las versiones modernas se modernizan. Las versiones modernas tratan de ponerse al día con la sociedad y se modernizan. Las versiones antiguas son fieles, casi la mayoría. Miren lo que dice la Valera de 1909. El vino es burlador, la cerveza alborotadora, y cualquiera que en ellos hierra no es sabio. Entonces, amado, yo le estoy dando el conocimiento. Usted, ¿verdad? Es el que se lleva la palabra y usted sabe qué hace con ella. Es la palabra shekar. Entonces, acuérdese de esas palabras. En hebreo es yayin shekar. Entonces, tenemos... Mire, casi siempre que yayin aparece con ese, es como decir un sustantivo adelante o atrás de la palabra. En el hebreo es la palabra hometz. Cuando dice hometz yayin, significa vino de juicio. Ya le voy a explicar un poquito mejor. Entonces, mire, tenemos dos tipos de vinos principales que aparecen en la Biblia. En el español usted va a leerlo vino, 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 vino y no le ve la diferencia. Pero en el original hebreo está el vino tirosh, que significa vino no fermentado, y el vino hometz yayin,
que significa el vino con alcohol, vino fermentado. Y eso lo podemos ver en el libro de Joel. Ahí aparecen los dos vinos, fíjense. Joel dice, despertar borrachos y llorad y gemid los que bebéis vino. Ahí aparece esa palabra Homet Yayin, vino de juicio, a causa del vino dulce que os es quitado de la boca. Y en el Joel 2:24 dice, habrá una buena cosecha de trigo, vino de bendición, gran abundancia de vino. Pero este es vino tirosh. ¿Y cuál era el vino tirosh? Vino no fermentado, uvas recién exprimidas, jugo de uva pues. Si usted ha visto en el supermercado ese vino Welch, la historia, cómo empezó eso. Ese vino fue preparado para iglesias cristianas. Es un vino que el Welch, cuando lo inventaron, lo hicieron específicamente como dice la Biblia. Un vino de las uvas cuando estaban todavía en el racimo, las exprimían ahí sin arrancarlas. Y ese vino se servía en la Santa Cena y hasta el día de hoy. Porque ese es el verdadero vino tirosh. Si usted se compra del Welch, ese todavía tiene ese método que lo hacen bíblicamente. Ese es un lindo vino para la Santa Cena. Entonces, si ve la diferencia cuando uno se mete en la Escritura y estudia cómo Dios lo puso, hay un vino de juicio y hay un vino de bendición. Y eso es lo que confunde a mucha gente. En este versículo se ven los dos vinos. Usted lo puede ver, mejor dicho, no los dos vinos, sino el vino de juicio junto con la palabra esa que le puse, Shekar. Fíjese lo que dice ahí. Y me dijo, he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo. Aquí está hablando de Sansón. Todos creo que conocemos la vida de Sansón, ¿verdad? Y le está hablando a la mamá de Sansón, el ángel. ¿Y qué le dice? Concebirás un hijo. Y dice, por tanto, no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Cuando uno estudia este versículo, mire, la palabra vino ahí en el original es la palabra yayin. Y está acompañado de shekar, que es licor fuerte, cerveza o vino con alto grado de alcohol. Entonces, en ese versículo, a la mamá de Sansón se le prohíbe. No puede tomar el vino yayin ni el shekar. Lo cual me indica que a ella como que sí le gustaba, ¿verdad? Porque el ángel ahora le dice ya no. Dice ya no, porque lo que llevas en el vientre es santo. Por eso le digo, de pronto a usted no le interesa, pero piense en sus hijos, piense en sus nietos. Acuérdense que la Biblia dice que Dios visita la desobediencia hasta la 4ª generación. Acuérdense de sus bisnietos, que a lo mejor a su hijo no le pasa nada con el alcohol, pero el bisnieto sale alcohólico. Aunque usted rechace, cancele, doble, lo que quiera, la palabra de Dios ahí está. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucho celo con eso. Lucas 1:15 dice, ahora mire, prácticamente la misma instrucción, pero a la mamá de otro en el Nuevo Testamento, la mamá de Juan el Bautista. Le dicen lo mismo. Será grande ese muchacho en tu vientre delante de Dios. Y mire lo que dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces ahí tenemos a Sansón y a Juan el Bautista. Y Dios a estos dos hombres de Dios, aunque Sansón se torció, pero cuando nacieron había una prohibición de que no tomen ni vino ni sidra. Ahora, en el antiguo es yayin. Pastor, pero ese es el Antiguo Testamento. Hoy en día la iglesia estamos en la gracia, el Nuevo Testamento. Hoy en día todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué dice la Escritura. Nuevo Testamento. Esa palabra vino, cuando habla de Juan el Bautista, no tomará vino, dice. En el griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente. En el Nuevo Testamento es la palabra oínos. La palabra oínos es una palabra general para vino. Se usaba casi siempre para el vino no fermentado, o sea, vino sin alcohol. Pero de vez en cuando en el Nuevo Testamento usted la encuentra también como vino con un pequeño porcentaje de alcohol. Por eso digo, yo he estudiado esto como por 4 semanas, entonces no me daría el tiempo para detallárselo, ¿verdad? Pero esa palabra vino significa lagar o vino. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabemos cuando es vino de juicio o vino de bendición en el Nuevo Testamento? Cuando va acompañado, según la versión Septuaginta, la Septuaginta es la mejor traducción hasta el día de hoy encontrada del Nuevo Testamento. Fue hecha por judíos hebreos, por rabinos, es la que se llama la Septuaginta, es la traducción del griego al hebreo, llega a nosotros en español. Es la mejor versión del Nuevo Testamento, la Septuaginta. Y la Septuaginta, cuando venimos a este vino de Juan el Bautista, le pone al lado la palabra siquera. Y la palabra siquera viene del hebreo shekar, que es este mismo de acá arriba, ¿ven? Vino fermentado, licor fuerte.
Entonces, ¿qué se le está diciendo a Juan el Bautista? No probarás vino con alcohol, no probarás vino fermentado. Entonces ahí aparece la palabra oínos siquer en la versión Septuaginta. ¿Usted se acuerda cuando Jesucristo convirtió el vino en agua? Y de ahí es que mucha gente dice, pero si el Señor convirtió el vino en agua, hombre. Perdón, el agua en vino, ya vio. Pero igual era milagro porque era vino en agua, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Señor convirtió el agua en vino. Entonces dice la gente, pero si el Señor dio vino a la gente, hombre. Me va usted a decir que no se puede uno tomar vino. Si el Señor, que usted será más que el Señor. Pero ¿qué pasa, iglesia? Que no escudriñamos la Escritura. No profundizamos, no nos ponemos a estudiar qué vino era. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, cuando la Escritura dice, el maestresala probó el agua convertida en vino, esa palabra vino es la palabra oínos, pero sin sequía. Entonces es vino sin alcohol. Cuando el maestresala dijo, pero siempre se da el vino bueno primero, tú has guardado el mejor vino para el final. No estaba hablando del contenido de alcohol, estaba hablando del sabor que tenía el vino. El vino fermentado, mientras más fermentado es, en aquellos tiempos se fermentaban el vino, pero no había la tecnología de hoy en día. Entonces el vino se descomponía rápido y se fermentaba feo. Por eso uno tiene que estudiar las raíces hebreas en los tiempos de Jesús, cómo era. ¿Sabe cómo era en los tiempos de Jesús? No sé, cuando usted oye vino, usted cree el vino que hoy en día le dan en un restaurante. Eso no era en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús se diluía hasta 3 partes de agua por 1 parte de vino. Y así se servía. O sea, se diluía el contenido de alcohol al mínimo. Dicen los estudiosos que era como el 0.01% de alcohol. Poquitito. Y así se servía en las fiestas. Mientras más se fermentaba, peor sabía. Y claro, mientras más fermentado, se emborrachaba la gente. Por eso es que el vino, cuando se servía y sabía dulce, rico, delicioso, decían, este es buen vino. Pero era el vino oínos, el vino sin alcohol, que sabía rico, no se había fermentado. Usted y yo tenemos que estudiar la historia hebrea, cómo eran los tiempos de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús que se convierte el agua en vino? Pero el vino oínos. En la Septuaginta dice oínos, sin sequirá, sin alcohol. Entonces no se puede nadie agarrar de eso para decir Jesús dio a la gente vino. No podemos. Yo me acuerdo cuando, como yo le he contado, yo salí de ese mundo de alcohol. Yo quería estar seguro, yo no sé usted, pero yo quería estar seguro de no faltarle a mi Señor. Y yo decía, si a ti te ofende, aunque sea una copa, muéstrame, enséñame. Yo quiero saber. Y yo no tenía el conocimiento que tengo ahora ni las herramientas. Solamente tenía la oración y mis rodillas. Y le decía al Señor, enséñame, muéstrame. Muéstrame este asunto del licor, porque de ahí salí yo. Y al que le ha gustado el licor, siempre está tentado. Yo no le voy a decir que cuando en el verano uno ve su cervecita bien friecita, uno no quiere comer. Porque la carne sigue siendo carne, sigue siendo humano. Entonces yo le decía, Señor, enséñame, enséñame. Y yo me acuerdo tanto cuando el Señor me habló. Yo le he contado, tal vez usted no me crea como yo digo, ¿verdad? Pero yo sé cuando he oído a Dios. Y el Señor me dijo, yo hice vino y le di de beber vino a la gente de la fiesta. No me dijo nada de esto. ¿Sabe lo único que me dijo el Señor? Pero yo te mandé a ti a ser como yo. Y yo no tomé vino. Para mí eso fue suficiente. Eso para mí aclaró mi panorama y yo dije, amén. El Señor dijo, yo te mandé a ser como yo. Yo no tomé vino. Al Señor lo acusaban. Dice que los fariseos decían, ahí está ese glotón y bebedor de vino. Pero eso era una acusación, no quiere decir que él bebía vino. Entonces la gente agarra eso y dice, ya ve, ahí dice que el Señor bebía vino. Entonces, salud hermano. Reuniones de pastores que se hace con su cervecita cada uno. Se toman su whisky con los líderes, los ancianos de la iglesia con su whisky, en la iglesia. Salud pastor, salud hijo, salud, te bendiga. Bueno, ahora sí hablemos de los negocios de la iglesia. Jamás. Eso se está haciendo, amados. Eso se está haciendo hoy en día en las iglesias cristianas. No me lo han contado. Yo que me muevo en el mundo pastoral, créame que yo oigo cada disparate que yo digo, wow. Entonces, ¿qué le está enseñando ese pastor a su gente?
Está bien que usted se tome su trago. Amén, hermano. Es más, traigamos cada uno una santa cena y usted mismo abra su botellita. Eso es lo que falta. Pero mi labor como ministro es enseñarle a usted para que usted esté listo para irse con el Señor. Los enemigos, los dos tienen que ver con el alcohol, los vicios, las borracheras. Entonces, yo por eso me estoy tomando el tiempo de explicarle todo esto. De ahí usted toma su decisión. Usted dice, ¿verdad? Ya yo sé, entonces ahora yo tengo que ver qué hago. Fíjense lo que dice. Unas estadísticas nada más. Porque si a Jesús le gusta que la gente tome licor, Él tiene que estar de acuerdo con todo esto. Perdóneme, pero Él tiene que estar de acuerdo con lo que le voy a enseñar. Si es que a Él le gusta que el ser humano, sus hijos, pues la iglesia lavada con la sangre de Jesús, se tome sus tragos. 29.1 millones de niños de 12 años para arriba ya toman alguna forma de licor hoy en día. 12 años, amados. Yo no sé si eso a usted le duele. Niños de 12 años, según las estadísticas en este país, Estados Unidos, 29.1 millones de niños a los 12 años ya están tomando licor. Y muchos de ellos a los 15, 16 ya están manejando y salen de las fiestas con los amiguitos después de haber tomado licor. Yo le pregunto, ¿usted cree que a Jesús le gusta eso? ¿Que Él está de acuerdo con eso? Las estadísticas, miren. Cada 53 minutos en esta nación alguien muere a causa de un conductor que está manejando con algún nivel de alcohol en su sangre. Cada 53 minutos. Básicamente cada hora, pues, alguien muere en esta nación a causa del alcohol. Yo no sé usted, pero no creo que mi Dios esté de acuerdo con eso. Lo dudo. 51% de americanos, que son 126 millones de gentes aquí en este país, beben alguna forma de alcohol todo el tiempo. Entre semana, con su comidita, que la carnecita, con su vinito. Es algo casi diario. 51% de americanos. Y tristemente muchos de ellos cristianos. Triste. A mí me da tristeza. Miren, 6 americanos mueren cada día por intoxicación con alcohol. Estos no son accidentes de tráfico, sino gente que toma en exceso y se intoxica. Cada día 6 americanos en esta nación mueren a causa de intoxicación por el alcohol. 97,000 estudiantes de college, de universidad, son asaltados sexualmente cada año con fiestas relacionadas con algo de alcohol. Y no le estoy poniendo nada de droga, eso sería otro tema. No le pongo opio, marihuana, medicinas que se sacan de la casa a los niños. Solo el alcohol. ¿Y por qué, pastor, nos pone eso? Porque hoy en día se enseñan en muchas iglesias que Dios dice que está bien que usted se tome su traguito, que eso no es nada. Yo no sé usted, amado, yo como digo, le comparto las estadísticas, le doy conocimiento. Mire, en el 2011 hubieron 32.367 muertes a causa del alcohol. 2011, las estadísticas que encontré en el 2011. Y hubieron 9.878 accidentes como resultado del uso del alcohol. Una cerveza tiene un mínimo de 5% de alcohol, que es el 0.2 BAC, que se llama de Body Alcohol Counting. Eso es lo que la policía cuando lo para, eso es lo que ellos ven, el nivel de alcohol. Una cerveza tiene 5%. Una copa de vino contiene 12% de alcohol. Y mire, con el 5% de alcohol en su cuerpo, ya usted tiene 11% de probabilidades de que si se monta en un carro va a tener un accidente. Si el nivel sube al 10, usted tiene un 48% de posibilidades de que va a tener un accidente fatal si se monta manejando con licor. ¿Por qué le digo todo esto, iglesia? Tal vez usted y yo estamos bien, pero ¿y nuestros jóvenes? Nuestros niños que están yendo a las escuelas. Allá en la escuela los niños meten licor. Los niños compran licor. Los niños le pagan a un adulto para que se meta a la licorería y les compre el licor. O tienen un amiguito más viejo que les saca el licor. A nosotros, iglesia, como iglesia, nos debe importar esto. Nos debe importar nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos jóvenes que van creciendo. ¿Qué usted quiere? ¿Que ellos estén sirviéndole a Dios? ¿O que corran el riesgo de volverse alcohólicos? ¿O que pasen la vida, tal vez no sean alcohólicos, pero yo le aseguro que el alcohol los va a mantener lejos de Dios? Los enemigos del arrebatamiento. El alcohol, los vicios, hacen que la gente se mantenga lejos de Dios.
Entonces yo le enseño todo esto para que veamos que hay por qué orar. Hay necesidad de clamar a Dios por estas cosas. 23 partes de agua por una parte de vino eran los tiempos del griego Homers. Este es un escritor histórico que hablaba de que en los tiempos de él, poco después de Jesús, se mezclaban hasta 23 partes de agua con una de vino. O sea, se bajaba el alcohol prácticamente a nada. Y eso era lo que se daba en las fiestas. En los tiempos antiguos, el que se emborrachaba, que tomaba vino sin agua, lo consideraban un animal, un bárbaro, un salvaje. Siempre había, era lo de categoría, pues, era ponerle agua al vino y bajarle el alcohol, bajarle el mínimo por ciento. Entonces, en los tiempos de Jesús, cuando se bebía vino en las fiestas, tenían casi cero de alcohol, casi nada. Entonces, todo eso a nosotros nos da luz para ver qué es lo que le agrada y qué no le agrada a Dios. Y en los tiempos de Jesús, miren, los judíos hasta el día de hoy, en las fiestas judías, porque mucha gente dice, pastor, pero los judíos sí se toman su vino. Y si los judíos lo hacen, nosotros, la iglesia, también podemos hacerlo. ¿Verdad que sí? Sí, porque le copiamos a los judíos del pueblo de Dios. Pero eso es algo cultural, eso es de ellos. El pueblo judío no es iglesia. Y aunque ellos se tomen su vino, ellos no son templo de Dios. El Espíritu Santo solo vive dentro de los lavados con la sangre de Cristo Jesús. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Los judíos no, ellos no creen en Cristo, ellos no tienen el Espíritu Santo. Aunque se tomen sus vinos, ellos no son templo. A usted y a mí el Señor nos dice, cuida mi templo, cuida mi casa, reverencia, esta es mi casa, ahí vivo yo, ahí moro yo. Entonces, muy diferente. Usted y yo somos llamados a ser sacerdotes del Altísimo. Tenemos que vivir por encima del resto de la gente. Estamos llamados a ser sacerdocio. Pero aunque fuera así que se toman, el pueblo judío cuando celebra la fiesta de la Pascua, que recién pasó, ellos se toman sus 3 partes de agua por una parte de vino en las 4 copas que mencionan, que ellos se toman en la fiesta de la Pascua. Siempre hay 4 copas, pero ellos bajan el alcohol a 0.01%. Se toman el vino. ¿Cuál vino sería? El vino oínos, el vino sin alcohol. Eso es lo que hasta hoy en día ellos toman, por reverencia a Dios. No toman vino. La gente dice, no, los judíos toman 4 copas de vino en la Pascua. Pero tienen que estudiar qué vino toman, cómo lo preparan, cómo lo hacen. Tiene que ser vino kosher, tiene que ser vino sin alcohol. Entonces todo eso ustedes y yo tenemos que entender, amada iglesia. Ya voy terminando, no se me duerma, mire. Dice, fíjese lo que dice Proverbios 23, 29, 22. Se lo leo rapidito. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién son las quejas? Las heridas sin causa, los ojos enrojecidos. De los que se devoran, dice el Señor, mucho con el vino. Los que van en busca de vinos mezclados. Ahora, mire el mandato de Dios. El mandato de Dios dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final, como serpiente muerde y como víbora pica. Este era el mandato de Dios, no mires al vino. Y cuando usted busca la palabra vino, en el original hebreo, aquí está la palabra shekar. Ahí está la palabra vino con alcohol. Ahora, ¿usted cree que Jesucristo se sabía esta parte de la Biblia? Porque él se sabía, dice, toda la Torá, ¿verdad? Entonces, la gente que me diga a mí que Jesucristo bebía vino, entonces él está ignorando esta orden de Jehová, de no mirar al vino cuando tiene alcohol. O Jesucristo obedeció toda la ley.